a nuestro nuevo invitado radial, Facundo Alvira, que es, podemos decir, agroecólogo, Facu, en esta mañanita de ¿Cómo andás, martes. Pedro? ¿Cómo andás, Carlos? Bueno, buenos días. Sí, Un en gusto. realidad educador agroecológico, si querés. Soy ingeniero agrónomo de profesión, de formación, de la Universidad Nacional de La Plata, recibido en esa casa de estudios. Y bueno, desde hace un tiempo que estamos caminando este nuevo y viejo camino que es tan bonito, que es esta disciplina propositiva, como decía Carlos, hacia una nueva agricultura que es la agroecología. Bien. Durante un tiempo fuimos asesores, pero nosotros decimos, de nuestra comunidad de aprendizaje que se llama Tecoporá, junto con el ingeniero Damián Petovelo de Lincoln, yo estoy en Trenquelauquen, decimos que la agroecología no se enseña, sino que se aprende, y el pasaje justamente es del asesor, que el asesor generalmente iba a los campos o a los establecimientos rurales a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Es un asesoramiento conductista y dirigido. En cambio, la agroecología y el educador lo que tiene e interpreta es ese intercambio, ese diálogo de saberes, ¿no es cierto? De saber ancestral, en esa comunión o en esa unión con la academia, con el saber teórico o con el conocimiento científico, justamente. Y bueno, de eso se trata, ser educadores, ni más ni menos que estimular el espíritu crítico y pensamiento crítico de los campesinos, de las campesinas, de los productores, de los agricultores y las agricultoras. Bien Qué interesante, lindo, Carlos, lo que dice, ¿no? Facundo. Interesantísimo. Yo justo tuve la oportunidad hace menos de un mes de estar en un encuentro de escuelas de agroecología de la vía campesina que se hizo en Cuba, pero eran escuelas de agroecología de todo el mundo, y justamente algo que pudimos compartir durante una semana, pero que lo pudimos ver en terreno, visitando comunidades, es que ellos desarrollaron una metodología educativa justamente orientada hacia esta creación de un pensamiento crítico que la llaman campesino a campesino, y en este trabajo de campesino a campesino no hay un técnico que viene a asesorar, como vos decís, sino un recorrer el camino juntos, aprender juntos. Y bueno, de hecho yo, por ejemplo, estoy cultivando aquí unas semillas que hace unos años me traje de un campesino cubano que desarrolló un limonero que fue resistente a una plaga que afectó y destruyó miles de plantas de limón en Cuba, y él aportó una variedad que fue resistente y que se multiplicó mucho. Bueno, ahora la estoy tratando de cultivar aquí, pero creo que ese es el camino, ¿no? Porque además es el camino de la agricultura, justamente. Exactamente. Que ni más ni menos que el arte de trabajar la tierra, ¿no? A través de la luz, a través de la fotosíntesis. Es un arte. Eso es cultura, ¿no? Sí, en contraposición, empezaba, al agronegocio. Empezaba la nota, hoy cuando charlamos con Pedro hablando de esto, ¿no? De la cultura que tiene que ver con lo agrícola, y con que es nada menos que dialogar con la naturaleza, porque producir alimentos es eso, ¿no? Es Sí. un camino maravilloso. Perdón, a mí me encanta, suena todo lindísimo, todo muy romántico incluso, me fascina, pero como estamos en la radio, y yo tengo que hacer papel más o menos de periodista o algo así, digo, más allá de todo esto fantástico, la agroecología puede realmente dar de comer a la humanidad. ¿Pueden los que tienen una tierra, que quieren vivir de eso, ganar plata, sea que tengan 3 hectáreas, 30, 300 o 3000? Y además con eso encima hacemos alimentos, no solo alimentar, sino con alimentos que realmente se pueden considerar tales, y se puede dejar de tener cambio climático, y se puede dejar de destruir los ecosistemas y perder la biodiversidad. Pedro, has definido claramente el concepto de agroecología y te felicito, porque es ese totalizador e integrador que lo has hecho muy bien, porque la agroecología es ante todo lo que se propone, lo que se interpela, y lo que se propone es un cambio de paradigma. Y ese paradigma claramente está sustentado o basado en un cambio de enfoque, de mirar las cosas, que es pasar, un pasaje, una mudanza del pensamiento reduccionista, lineal, mecanicista y economicista, te diría, hacia un enfoque más holístico y sistémico. Y es en eso un poco de tu pregunta definición, en lo que trata el holismo, ¿no?
que es justamente el ver el todo, y no simplemente atender la cuestión ecológica, como su palabra lo indica, agricultura ecológica, sino también la parte social. Y cuando hablamos de la parte social es justamente la equidad y la justicia. Y también tiene que ser económicamente rentable. Y no está mal decirlo, porque si no hay rentabilidad, tampoco hay agroecología. Quiero decir... Una rentabilidad razonable, ¿no? No es que maximizar renta, pero es una rentabilidad razonable. Claro, y no tiene como foco único y primordial el maximizar el beneficio económico, sino que es más rentable porque se trabaja con los procesos del ecosistema primero. Eso es el flujo del agua, justamente el ciclo del agua, el ciclo de los minerales o el ciclo geoquímico de los elementos, el flujo de energía del sol y la dinámica de las comunidades, y eso tiene que ver con la biodiversidad y con lo que es sucesión vegetal, y con todo lo que tenga que ver con el proceso de animal, suelo, planta, ¿no? Hombre, ¿no? Entonces, de eso se trata la agroecología, de producir alimentos sanos y nutritivos, secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, promoviendo la fotosíntesis, poniéndolo en el suelo, almacenándolo a través de carbono, a través del humus o la materia orgánica, y produciendo alimentos o biomasa vegetal o animal en gran cantidad y saludable, rica, densa en nutrientes, o sea, nutritivo. Y la agroecología entiende que el productor no solo tiene que producir esos alimentos, no solo tiene que producir esos alimentos, sino también tiene que procesarlos y venderlos localmente. Eso es un poco la agroecología. Y por supuesto que es rentable porque los costos son sustancialmente mucho más bajos que la agricultura industrial que trabaja con un paquete tecnológico de insumos. Bien, Carlitos. Sí, decía que veo que te dejo en excelentes manos, coincido plenamente, Facundo, un gusto conocerte. Y bueno, me tengo que ir porque tengo otra reunión inmediatamente por aquí esta mañana. Pero un gusto estar de vuelta en el programa y seguimos conectados. Un abrazo grande, grande. Antes que... Bien, por supuesto, fundamental, básico, tantas cosas realmente serían diferentes si tuviéramos absolutamente internalizado que los seres humanos, todos y cada uno de ellos, somos realmente parte de un gran todo y que por supuesto estamos totalmente interconectados. ¿O no, Facu? Sí, Pedro, esa es la clave para entender el holismo, ¿no? Esa frase que a veces se repite como un cliché, que el todo es más que la suma de sus partes. Justamente la clave para eso, dice Capra, es para entender esta frase son las relaciones, ¿no? Son los vínculos. Así que de eso se trata. La naturaleza, estamos todos interconectados y solo triunfan aquellos que se asocian, dice Lynn Margulis, una gran bióloga, ¿no? Bien, bueno, a esto que está diciendo es interesante porque para que recién se levanta tenemos un nuevo amigo radial, Facundo Alvira. ¿Cómo era que te tenía que definir? Educador agroecológico. Agroecológico, buenísimo. Porque algunos nos quieren hacer creer que en la naturaleza todo es competencia. El otro día ya lo charlamos también, de vez en cuando lo saco el tema. Claro, y, este es el concepto obviamente que no es así, ¿no? Este es el concepto neodarwinista, digamos, pero un falso concepto, una falsa interpretación, porque lo que decía Darwin en todo caso es que la supervivencia en la evolución es de aquel organismo que se adapta a los cambios, o sea, que tiene resiliencia, ¿no? En ese concepto ecológico de resiliencia. Que es la clave también en la agroecología. Y se ha tomado mal esta frase a través de también un régimen económico dominante y que interpreta que es la ley del más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con esto de un poco del capitalismo salvaje, si querés entrar un poco en términos económicos, pero no es así. Hay una sutil gran diferencia. Exactamente. Es el más apto. Exactamente, es aquel que se adapta al cambio. Y eso es resiliencia. Y realmente cuando uno ve, por ejemplo, una de las bases de la agroecología, que es de este cambio de paradigma, además del enfoque holístico, es ver el suelo como un organismo vivo, te das cuenta cuando empezás a estudiar la microbiología del suelo,
que está todo interconectado y que hay una red de redes, un internet que tiene que ver con la relación de la micorriza con las raíces, ¿no?, de las plantas, con la rizósfera, entre las bacterias. Y cuando hay una verdadera riqueza y biodiversidad en esa microflora y en esa microfauna del suelo, de la capa superior del suelo, ves que hay un equilibrio, y en ese equilibrio hay salud y hay abundancia. Entonces, frente a eso, se desarma esa teoría de que la vida es una competencia de la supervivencia del más fuerte. Solamente lo que predomina es al contrario, son vínculos como la simbiosis, el cooperativismo, el mutualismo, y eso está comandado por un proceso fisiológico fundamental para la vida de los seres vivos del planeta, que es la fotosíntesis. Porque las plantas exudan parte de sus fotosintatos o de sus azúcares a través de las raíces, y ese es el alimento fundamental para mantener en marcha toda la microflora y la microfauna del suelo, que son los microorganismos que le van a solubilizar los nutrientes para tener plantas sanas. De eso se trata un poco. Ese cooperativismo, ese mutualismo. Te llevo me encanta, y que sigamos igual, ya creo que vamos a charlar varias veces dentro de tus posibilidades, pero te llevo un poco a esto, me suena como a grieta, ¿no? Últimamente tenemos un par de grietas, K, anti-K, la grieta de despenalización del aborto sí o no, pero digo, hay muchas grietas, pero yo realmente veo una grieta acá que es los que tienen una mirada como la tuya, que muchos desfilan por este programa, pero del otro lado están los que, gente honesta, buenas personas, qué sé yo. Yo tengo a alguien muy cercano, ingeniero agrónomo, por ejemplo, que vive ahí en Lincoln, donde vos decís que tenés un amigo agroecólogo. Sí, mi socio de Tecoporá. Es mi socio de esta comunidad de aprendizaje que decidimos llamar Tecoporá. Bien. Damián Petovelo. Pero hay gente que es ingeniero agrónomo o que es productor y que todo esto o no la ve, o no le llega, o no apunta para ese lado, y está apostando a todos estos criterios que decimos antes, que es fertilizante, transgénico, monocultivo, veneno, y esa es la única manera, loco. Todo esto que está diciendo no... ¿Qué es lo que está? O sea, ¿cómo ves esta grieta? ¿Cómo se puede zanjar esta grieta además? Bueno, porque está sucediendo algo, varias cosas. Primero, que es una transición o una transformación hacia un viraje de paradigma. Y los cambios tienen que ser graduales. Y las personas, los individuos y las comunidades y las sociedades tenemos nuestros tiempos. Y hay fases de transición que se pueden comparar, si se quiere, con una fase de duelo, en ese abandono de cambio de paradigma, o en esta metamorfosis, o en esta transformación de las personas. Y en esa fase, la primera reacción que tiene una persona frente a un cambio de paradigma es una negación. Las personas niegan primero, hay una negación, y hasta provoca, si se quiere, el discurso que tenemos quienes estamos con la agroecología, cierto enojo y hasta ira en algunas personas que están bien embebidas dentro del paradigma de la agricultura industrial, por ejemplo. Porque hay algo que bloquea el aprendizaje, según dice Alan Savory, que es un ecólogo y biólogo de Zimbabue, que no es la ignorancia lo que bloquea el aprendizaje. Uno de la ignorancia puede aprender fácilmente. Lo que está bloqueando el reaprender, justamente, son los conocimientos previos. Y además, algo muy interesante, el ego. Entonces, un profesional, como vos mencionás, un ingeniero agrónomo, que cree en verdades absolutas y está seguro de lo que aprendió en su escuela, en su facultad, o lo que aprendió a través de sus profesores, o lo que aprende a través de congresos que, como decía Carlos, están esponsoriados y financiados por las grandes corporaciones. Y en este eufemismo que están llamando de articulación público-privada, cuando están haciendo trabajos científicos junto las corporaciones con la academia. Y bueno, entonces en eso se confunde un poco todo. Y se cree que el conocimiento visible a través del fenómeno del más medio es el que manda. Entonces, quienes estamos interpelando
y poniendo en duda esas cosas, somos vistos como los distintos, como los raros, como los diferentes. Pero eso ya hablaba Platón, si se quiere, cuando hablaba del mito o la alegoría de la caverna, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones psicológicas, emocionales, que hacen que primero haya un rechazo y hasta miedo a la incertidumbre, ¿no? Pero en el camino de esta curva, y quizás hasta se pregunte ese profesional en algún momento con cierta angustia realmente quién es cuando empieza a cuestionarse todo esto, empieza a haber una exploración. Una exploración, quiere decir, volver a desaprender y a desconstruir saberes antiguos, que creíamos que era una verdad absoluta, para empezar a leer nuevamente el proceso del ecosistema, qué es esto de la agroecología, qué es esto del manejo holístico, qué es la biomímesis, o sea, otro idioma, otro lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que habla la Tierra. Por eso nosotros hablamos mucho de Paulo Freire y decimos que somos educadores, porque en realidad lo que está pasando con ese establishment académico es justamente que tenemos que desaprender o desconstruir saberes para aprender un nuevo lenguaje, un nuevo viejo lenguaje, recordar en realidad. Por eso nosotros decimos que lo que hacemos, en honor a, parafraseando un poco a Paulo Freire, es concienciación, ¿no? Que es ni más ni menos que concienciación de las masas o elevación del pensamiento de las masas, que a veces se trata de decir que es politización, ¿no? Desacreditándolo. Pero es esto, estimular el espíritu crítico y hablar ni más ni menos que el lenguaje que habla la Tierra. Por eso decimos que es una tarea similar a la alfabetización. Pero una alfabetización mucho más difícil, porque hay que desconstruir saberes y pelear contra el ego. Ese es el problema. Por eso cuesta tanto los cambios de paradigma. Claro, porque o sea, hasta cierto punto de la historia, yo soy ignorante total, pero más o menos imagino hasta cierto punto habrá sido agroecología, o como lo llamemos a la fuerza, porque no existían todavía ciertas tecnologías que hoy están. Ahora, después, cuando de a poco empezó a inventarse estas cosas, que lo transgénico, que el veneno y que el fertilizante sintético, no sé cuántas cosas más, de repente se plantó de una manera hegemónica esta manera de agricultura, ¿no? Por eso ahora la agroecología aparece de alguna manera objetando esto hegemónico, ¿no? Exactamente, y cuando se objeta lo genómico es visto como la otredad, ¿no? Entonces, como el distinto, como el raro, entonces tiene que desaparecer lo diferente. Entonces, justamente a veces esto se plantea como una lucha, como un territorio bélico, y es en ese territorio en el cual nosotros no debemos entrar. Nosotros tenemos que entrar en el territorio de la concienciación, porque el territorio bélico, el territorio de la guerra, es el territorio justamente de las grandes corporaciones. No nos olvidemos que DuPont tiene su origen en la pólvora, Dow tiene su origen en el 245T, que es el agente naranja, ni hablar de Monsanto, ¿no es cierto? Entonces, ese territorio bélico es la raíz, es la identidad de la agricultura industrial hegemónica. Nosotros tenemos que hacer un salto cualitativo en ese sentido y salir de ese territorio, y es un territorio de la conciencia, es un territorio de tratar de revertir el cambio climático, frenar la desertificación, producir riqueza y no pobreza como produce el agronegocio, y producir alimento para todos. De eso se trata. Bien, y cómo la última vez que estuvo por aquí en el programa, que de vez en cuando pasa Santiago Sarandón, también agroecólogo, transmite mucho entusiasmo, porque él dice, me acuerdo que la palabra es, se está resquebrajando, que me cuesta pronunciar la palabra, caramba, el modelo, el agronegocio, y la agroecología es imparable, dice, es imparable. ¿Cómo ves vos este proceso? Totalmente de acuerdo con Santiago. Es que ya mucha gente se está cuestionando, porque el agronegocio, que trataba de maximizar el beneficio económico, no crea riqueza, justamente, crea pobreza. Y además, es un negocio de escala, y no genera, no produce alimentos, produce commodities. Entonces las personas empiezan a escuchar un poco más de agroecología, porque cada vez somos más, y esto por eso dice que Santiago que es imparable, porque es como una bola de nieve que empezó a crecer, en este despertar de conciencia, en esta concienciación,
tiene que ver con el retorno a la naturaleza, el retorno a la madre tierra, ¿no? Empezar a, que muchas veces comienza o se inicia este proceso con la salud, porque no nos olvidemos de esa frase que dice que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿no? Y entonces los nutricionistas, ese fue Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Así es. Lo que hacen los médicos, justamente el juramento hipocrático. El padre de la medicina occidental decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. O sea, y partir de un suelo como organismo vivo. Un suelo como organismo vivo produce alimentos ricos en vitaminas, ricos en minerales, en oligoelementos. Entonces produce salud, ¿no es cierto? Y ahí es donde se conecta un poco, en esa conciencia, saber qué le estamos dando de comer a nuestros hijos. Entonces, por eso es que entiendo que Santiago dice que es imparable. No solamente es un cambio en el modelo productivo, es una filosofía de vida. Esto es muy profundo. La agroecología no es como el otro paradigma cuando salimos de la labranza y empezamos como la siembra directa, que fue un cambio técnico. Este es un cambio filosófico y de modo de vida muy profundo, que rescata nuestras raíces, nuestra identidad. Esto que hablaba Carlos hace un rato de la vida campesina en Mesoamérica tiene que ver con rescatar esa asociación precolombina cultural, productiva, alimenticia, que era la milpa, por ejemplo, ¿no? Esa asociación entre el maíz, el frijol, la calabaza. Pero nosotros tenemos también otra cultura que tiene que ver con nuestro modo de ser, con nuestra identidad, que tiene que ver también con la relación de la vaca y la hierba, en lo que es el pastizal pristino pampeano. Entonces, tiene que ver también un poco con eso, con rescatar, con producir salud, rescatando nuestra identidad o nuestro modo de ser. Ahora, ¿cómo imaginás o cómo ves que está sucediendo en realidad esto de que por ahí hoy vemos y yo insisto, ya que mencionaste Lincoln, tengo algo muy cercano, pero puedo pensar en 10 más ingenieros agrónomos que están muy convencidos de lo que están haciendo y creen que están haciendo los mejores negocios? ¿Cómo se cae? Y uno abre los suplementos de campo de los principales diarios y lo que parece imparable es el agronegocio, no que se está resquebrajando. No, está bien, porque hay lo que se llama conflicto de interés, o sea, hay intereses muy, muy fuertes que están impidiendo justamente que este paradigma nuevo renazca, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza del establishment político, económico y académico tiene una fuerza tremenda. Y bueno, frente a eso no nos queda otra que salir de ese territorio de guerra que se intenta poner para ponerlo en un territorio de la conciencia. Y por eso es el trabajo, es el aporte, granito de arena de cada uno de nosotros para promover justamente con el ama de casa, con el vecino, con el compañero de trabajo, que esto se hable cada vez más. Es decir, ¿de qué manera me estoy comiendo? ¿De qué manera me estoy vistiendo? ¿Dónde estoy haciendo las compras de mis alimentos? ¿Qué estoy poniendo en el plato? Y desde ahí empezar un poco a hacer este viraje que justamente no tiene prensa, o tiene muy poca prensa. Hay pocos programas como este, ojalá abundasen. No es el caso. Facundo Alvira, educador agroecológico, para el que recién se está despertando, ya lo tendremos, si el que recién se despierta, lo tendremos en minutos más y ya lo invitaremos para otro día. Se me ocurren tantas cosas para preguntarte que no sé, o para tirarte como tema que estaba pensando por un lado, bueno, en las políticas públicas obviamente mucho tendrían que ver con regular lo que no está bien, que es por ejemplo tirar veneno y destruir nuestra casa común y enfermar directamente a los que están ahí muy cerca de los campos o de los que están lejos porque viajan en los alimentos de ese residuo de esos venenos, y fomentar la agroecología es un tema que a nivel un municipio, una provincia, una nación sería re importante también, ¿no? Sería muy importante. Las políticas públicas deberían fomentar todo este tipo de prácticas en línea con los procesos del ecosistema, con procesos ecológicos, y que además tiene que ver con evitar lo que viene pasando ya hace mucho tiempo, que es el éxodo rural.
porque serían políticas que favorezcan justamente el desarrollo del campo, del interior, y no el desarrollo, no el crecimiento de las ciudades. O sea, a veces los políticos se preocupan por cuestiones demasiado de cortoplacistas y, por ejemplo, el hecho de que las escuelas rurales se cierren es un hecho que van contra todo lo que nosotros estamos haciendo, que lo estamos remando realmente en dulce de leche. Entonces, nosotros de alguna manera con la agroecología fomentamos el arraigo y fomentamos el desarrollo rural. Y justamente con esta distribución del ingreso más equitativa y esta justicia social o esta equidad, que el campo esté con gente, no sin gente. Esa es otra transición y otra mudanza del nuevo paradigma. Que el campo tenga gente, que la familia trabaje en el campo, que la familia viva en el campo, produzca sus propios alimentos y sus excedentes los pueda vender en el comercio local. De eso se trata. Y las políticas públicas no están favoreciendo ni eso, ni tampoco, por ejemplo, se dan cuenta de que se puede hasta contribuir al enfriamiento del planeta, o sea, que a revertir el cambio climático a través de este tipo de prácticas, que son prácticas regenerativas, porque empezamos con este tipo de prácticas a secuestrar dióxido de carbono, como decíamos hace un rato, y almacenarlo en el suelo en forma de humus, y bueno, eso es una forma también de contribuir, si uno lo ve en una gran escala, a bajar ese dióxido de carbono, que ya hemos pasado las 400 partes por millón, estamos cerca de 415 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, y bueno, de alguna forma cuando uno trabaja de esta manera, en armonía con la naturaleza, contribuyendo al enfriamiento del planeta, revertiendo el calentamiento global, parando la desertificación, produciendo alimentos sanos para todos, o sea, a precios justos. De eso se trata la ecología. Cierre, porque estamos empezando las 7 de la mañana. Facundo, Elvira, te agradecemos un montón y ya esperemos tenerte pronto antes para seguir estas interesantes y, entre comillas, seguramente, como decíamos, raras para algunos, charlas matinales radiales. Bueno, Pedro, para mí un placer para nosotros. Así que cuando quieras, aquí estamos. Dale. Abrazo grande y gracias. Abrazo grande para vos. Muchas gracias. Facundo Elvira, educador agroecológico, estuvo con nosotros por primera vez y ya seguirá. Infinitas gracias por todo a todos y si Dios quiere, como fuere, mañana miércoles a las 6 aquí estaremos con todo nuestro entusiasmo comunicacional, nuestra mirada socioambiental. Seamos felices. Para mí, requete fácil. Hmm.